Muy buenos días. Vamos a leer Ageo 1:15 a 2:9. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Osadac, y al resto del pueblo: ¿queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Osadac. Tú eres sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman, porque así dice el Señor Todopoderoso: dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos a la tierra, el mar y a la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones. Sus riquezas llegarán aquí, y así llenaré el esplendor esta casa, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la plata, y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirme el Señor Todopoderoso. Buenos días. Nuestra segunda lectura corresponde al Salmo 145, versículos 1 al 5 y 17 al 21. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Ahora de 17 al 21. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los impíos. Prorrumpa mi boca en alabanzas al Señor. Alabe todo el mundo su santo nombre, por siempre y para siempre. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buenos días. Buenos días. La tercera lectura es Tesalonicenses 2 del 1 al 5 y del 13 al 17. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías ni por mensajes orales o escritos, supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender
ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Ahora del 13 al 17. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora vamos a Lucas 20. Vamos a leer de los versículos 27 al 38. Y dice así la palabra del Señor. Luego, algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección, se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y el tercero se casaron con ella, y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casadas con ella? La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan, lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él, ellos viven. Esta es palabra de Dios. Bueno, estamos muy cerca de finalizar nuestro año litúrgico. Y es importante, al final de este recorrido que hemos tenido durante el año, mirar cómo ha sido nuestro caminar en la fe cristiana. La fe que se centra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora y en su resurrección. Una fe que ha ido creciendo, que se ha visto avivada por la predicación de la palabra. Hemos tenido prédicas muy buenas este año, que nos ha ayudado y nos ha fortalecido en nuestra fe y nos ha hecho crecer en esperanza. Es una esperanza viva que nos da aliento para vivir el presente, pero también mirando hacia el futuro. Y no a un futuro cualquiera, es a un futuro donde ocurrirá el acontecimiento que es la plenitud, que es la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En las lecturas de hoy, el Salmo nos deja ver que Dios es un Dios de grandes proezas, es un Dios de hechos maravillosos, y que estamos llamados a seguir alabando a Dios y a confiar en sus buenas obras, incluso cuando no tengamos evidencia de verlas.
La lectura de Ageo, Ageo le recuerda al pueblo de la gran promesa de la fidelidad de Dios y los anima a que continúen con el trabajo de la reconstrucción del templo, porque esta obra de la reconstrucción del templo no es una obra de ellos, es una obra de Dios. Y también se nos regala en las otras lecturas que la salvación viene de Dios. O sea, es una de las grandes maravillas, de las grandes proezas de Dios, y que esa salvación tiene su plenitud en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para estar una vida eterna presentes ante Él. Y esa es nuestra buena esperanza, como dice Pablo ahí en el libro de Tesalonicenses. Por esta razón esta esperanza es diferente, es una esperanza específica respecto a las otras esperanzas, que se centran en el aquí y en el ahora. Todos tenemos esperanza de lo que queremos hacer en nuestra vida. Aún los que ya estamos entraditos en años, todavía tenemos sueños, tenemos metas por realizar. Hay hijos que todavía quieren pasar por la universidad, todavía tenemos esperanzas de muchas cosas inmediatas para esta vida. Pero esta esperanza que se nos presenta en el día de hoy es una esperanza que sobrepasa lo inmediato, sobrepasa lo mortal y va más allá, sobrepasa esa mentalidad saducea con la cual Jesús va a tener una confrontación, o tuvo esa confrontación. Justamente por estos días nuestra comunidad ha tenido sucesos de muerte. 2 casos muy seguidos de nuestro amado Eudes y de la hermana de Darío. Y son momentos dolorosos frente a la muerte. Y muchas cosas se pregunta allí, ¿no? ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Será que ya todo termina acá? ¿Será que vamos a tener el privilegio de volverlos a ver? Esas son las preguntas que surgen normalmente cuando alguien fallece, cuando alguien muere. Bueno, es interesante que hoy el mismo Jesús nos da luces con respecto de este tema. Miremos el contexto del Evangelio. Jesús llega a Jerusalén, ya finalmente está la parte donde él hace la limpieza del templo sacando a los mercaderes, y él empieza a enseñar allí en el templo. Dice que empieza a enseñar, no me imagino adentro del templo, pero sí en los atrios del templo. Entonces ya empieza el Sanedrín. El Sanedrín, todos saben qué es el Sanedrín, es como el concilio de los sumos sacerdotes que están ahí alrededor del templo, la autoridad del templo, las autoridades religiosas. Dice en un pasaje anterior que ellos ya buscaban matarle, porque veían que estaba ganando mucho favor dentro del pueblo, y ya había mucha gente que le estaba siguiendo. Entonces, en medio de sus enseñanzas, en medio de las enseñanzas de Jesús, empiezan las autoridades religiosas a hacerle preguntas difíciles, preguntas de pronto incómodas, como para hacerle caer. Enviaban a sus espías y bueno, en fin. Una de las preguntas que le hacen primero es: ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado la potestad? Entonces Jesús les devuelve la pregunta, les dice: bueno, y el bautismo de Juan, ¿sí? ¿Quién dio la autoridad del bautismo de Juan? Entonces ellos no quisieron responderle. Entonces Jesús dijo: pues yo tampoco les digo en qué potestad hago esto. La segunda pregunta, así como bien complicada, también fue que le hacen: ¿nos es lícito dar tributo al César o no? Y recuerdan la respuesta de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, ahí tampoco se dejó corchar, como decimos acá. Y finalmente, en nuestra lectura del Evangelio de hoy,
los saduceos le hacen una pregunta sobre la resurrección. En la resurrección, pues, ¿cuál será el esposo de ellas? Porque todos lo tuvieron por mujer. O sea, este es un caso que ellos hipotético plantearon, ¿no? Un caso bien traído de los cabellos, 7. Sí. Me hace recordar ayer con Jimenita la propaganda esa que había de los 2 viejitos mirando las fotografías y, ay, ¿te acuerdas? Aquí estaba yo en el accidente cuando estuve enyesado. Ay, ¿te acuerdas aquí cuando me caí de la moto? ¿Te acuerdas? Y tú estabas conmigo todo el tiempo. Sí, y después se queda mirando al viejito. Tú me traes mala suerte. Entonces, uno plantea algo así. Y la idea realmente, la pregunta de fondo que le estaban haciendo a Jesús era sobre la resurrección. O sea, ellos querían poner en ridículo la idea de la resurrección porque ellos no creían en la resurrección. Entonces, como se dan cuenta, estas 3 preguntas realmente no eran preguntas sinceras, que buscaran una respuesta sincera. Eran preguntas cauciosas que buscaban que Jesús cayera en alguna de esas y hacer que él perdiera su credibilidad, que cada vez era más grande en medio del pueblo. Entonces, el escenario aquí está dominado por enviados del Sanedrín, que son los fariseos y los saduceos, tratando de hacer a Jesús a caer en algún error para justificar su ejecución, porque ellos ya habían planeado matarlo. Los saduceos reciben su nombre del sacerdote Sadoc, eso aparece por allá en 2 de Samuel. Y son miembros y partidarios o seguidores de las familias de los altos sacerdotes del Sanedrín. Eran ricos, estaban bien conectados políticamente, eran muy colaboracionistas con los romanos y por lo tanto tenían muchos privilegios, tenían buenos privilegios. Eran muy conservadores, aceptaban solamente la Torá. A ver, los que han estado en el curso, ¿qué es la Torá? Los 5 libros de la ley, el Pentateuco, exactamente. La Torá solamente como la escritura autoritaria, aceptando, dándole un puesto más bajo a las escrituras de los profetas y negándose absolutamente a la tradición oral, que esa es otra de las cosas que han visto. Acuérdense que la mayoría de los libros fueron escritos a través de la tradición oral. También niegan la idea de la resurrección porque no se encuentra en la Torá. Enfatizan el libre albedrío en vez de la voluntad de Dios en nuestras vidas y niegan la existencia de un mundo espiritual. No dice ahí en ese pasaje, pero más adelante en Hechos 23:8, ahí dice claramente porque los saduceos no creen ni en ángeles ni en demonios. En cambio, los fariseos eran personas más religiosas, eran menos políticos, más religiosos, aceptaban la autoridad de la Torá, la de los profetas, y también dependían mucho de la tradición oral sobre las escrituras, para entender las escrituras. Creían en la resurrección, los fariseos, y este fue un concepto que no se desarrolló muy bien en el Antiguo Testamento, pero que por lo que en la Torá no se habla explícitamente de él. Ahora, los saduceos vieron a Jesús alguien que estaba poniendo en peligro su status quo, su estilo de vida, porque ya habían habido varios que intentaron armar revueltas en esa época de Jesús, y eso llamaba la atención de los romanos llegaban, aplastaban y crucificaban y etcétera. Entonces ellos estaban bien ahí como estaban, entonces se fueron contra Jesús y como los saduceos eran la mayoría en el Sanedrín, eran los que dominaban las situaciones ahí, entonces querían matarlo. Y cuando uno ve esa descripción de estos personajes, uno como que se da cuenta que es muy parecido a muchos políticos de hoy en día, ¿no? O muchos líderes, que no solo en nuestro país, sino en todas las partes del mundo, ¿no? Ellos cuando ven a alguien estar en peligro, a veces lo único es tratar de sacarlo del camino y en estas épocas de elecciones nosotros vemos la cantidad de desinformación tan tremenda que hay para todos lados, ¿no?
Unos lanzan una mentira y el otro otra mentira, y lo importante es tratar de hundir al otro como sea, ¿no? Para que el camino quede libre. La pregunta realmente era: ¿cómo sabemos que hay vida después de la muerte? Hay después de la muerte. Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. Por eso los saduceos proponen esta situación hipotética, donde aplican un caso de la ley que se llamaba el matrimonio levirato, que era que si hay dos hermanos y uno de ellos se muere sin hijos, la esposa del fallecido se casará con el hermano y el primogénito de ésta llevará el nombre del difunto. Y la idea era para que su nombre no sea borrado del libro de la vida, no sea borrado de Israel. Para ellos era muy importante mantener su nombre ahí. Esta situación que le plantean a Jesús, pues realmente es hipotética, ¿no? Es muy difícil que eso se haya dado, pero lo que ellos realmente querían era que Jesús cayera en alguna trampa. Ahora, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y a los hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Qué quiere decir? El matrimonio pertenece a la orden de este mundo, o a este siglo, como dice, y así sirve a los propósitos de Dios en lo actual. Por ejemplo, para la organización de la familia, para el sustento de la sociedad, para la preservación de la especie, porque somos mortales. Por lo tanto, también la ley de ese matrimonio levirato, que era lo que ellos estaban tratando de que pusiera en duda, sirve para los propósitos de Dios en este mundo, en esta vida. En cambio, los muertos dignos de alcanzar la resurrección participan en la creación nueva, aquel siglo, como lo llama Jesús. En el más allá, todo se transformará. Los propósitos divinos se cumplirán y así cambiarán también los deberes humanos. Nosotros serviremos a Dios de una forma perfecta, donde ya es difícil tratar de entender cómo será, porque está fuera de nuestro entendimiento. Es algo que va más allá de nuestra mortalidad. Ya no estamos presos, encerrados por el tiempo, por la mortalidad, sino que estamos en la eternidad. Entonces ese concepto de eternidad es difícil entenderlo, porque, y sobre todo hoy en día, que todo se está dado en lo finito, en el momento, en el ahora, en el ya. Entonces, en una situación así, ya el matrimonio ya no tendría sentido. Y todo cambia, todas las órdenes cambian. Si no hay la institución tan importante como es la institución del matrimonio, uno también puede presumir que no habrán otro tipo de instituciones humanas que lo que hacen es tratar de preservar la especie humana. Dios no es Dios de muertos. Entonces, en caso de que exista alguna duda, Jesús confirma que la Torá sí enseña la resurrección en el pasaje ahí de la zarza que ellos le recitan al Señor Jesús. Mientras que los saduceos creen que su negación de la resurrección se apoya en los libros de Moisés, Jesús fundamenta también su defensa en esos mismos libros. Porque cuando el Señor se le aparece a Moisés, le pregunta: ¿y tú quién eres? Él le dice: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esos patriarcas ya habían muerto hace mucho tiempo, pero a pesar de esos, Jesús dice: yo soy, habla de ellos en presente, porque para Dios todos viven.
Es interesante porque usa el mismo pasaje con el que ellos querían hacerlo caer, lo utilizan para poner su defensa. En la Biblia, saber el nombre de alguien representa una relación especial e íntima. Pues notamos que en la misma ocasión en que Dios revela su nombre sagrado y personal, ahí es donde Él da a conocer. ¿Se acuerda que Él dice: yo soy el que soy, yo soy el que soy, y yo soy el Dios de sus padres, yo soy el Dios de sus antepasados? Para Dios todos viven, dice Jesús. Y es muy interesante porque la pregunta que ellos hacen, y esta ley de levirato, era precisamente para que el nombre de esa persona que murió no fuera borrado para Dios, o no fuera borrado del libro de Israel, de las memorias de Israel. Dios es Dios de vivos. Es interesante porque en los dos evangelios, que son paralelos, los sinópticos, ahí en Marcos dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hay una frasecita ahí que Jesús adiciona antes de contestarles, y es muy interesante porque supuestamente ellos eran los máximos conocedores y defensores de la Torá, y el Señor le dice: lo que pasa es que ustedes tienen su visión puesta en otras cosas, ¿sí? Y entonces están leyendo la escritura a través de unos lentes que no son, porque no lo están leyendo a través de los ojos de la fe, sino a través de los ojos de la conveniencia, de lo que ellos creían que era conveniente. Es cierto que vivimos y nos alentamos nosotros de la esperanza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también el Señor nos dice que Dios es Dios de vivos, tanto en el futuro como en el presente. Jesús es la resurrección y la vida, dice Juan. Y esto quiere decir que el poder de Dios que resucitó a Jesús es el mismo poder que está disponible para nosotros, para resucitarnos a nosotros mismos, pero es el mismo poder que está disponible para redimir nuestras vidas. Cuando tenemos un encuentro personal con el Señor Jesús, o cuando conocemos del Señor Jesús, acuérdese que el Evangelio dice que nosotros morimos a nosotros mismos, morimos al viejo hombre, al viejo ser humano, y nacemos en un hombre nuevo. Eso es una idea de muerte y resurrección. Dice: resucitamos juntamente con Jesús, de un hombre mortal y pecador a un ser espiritual, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la acción de la resurrección en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da vida, porque Dios es un Dios de vida. Aquí voy a salir un poquito del pasaje y me voy a apoyar con otros textos bíblicos, porque es importante dejar bien claro estos temas. Nosotros los discípulos creemos que nuestra esperanza está puesta en aquel que murió y resucitó según la Escritura. Eso lo dice Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses. Por este motivo afirmamos que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue la última palabra, sino que fue la exaltación delante del Padre. ¿Se acuerda que lo vimos aquí? Jesús murió, resucitó y fue glorificado. Y como decimos nosotros en nuestro credo, y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y esto nos da la esperanza de que nosotros también podemos vivir similarmente a Él. ¿Qué quiere decir? Que de todas maneras nosotros vamos a pasar por la experiencia de la muerte. Pero lo que nos invita a esto es a que nosotros miremos la muerte con unos ojos diferentes. No como el fin de las cosas, sino como el comienzo de algo. Entonces, cuando nosotros vemos que la muerte es el comienzo de una vida eterna, ya empezamos a cambiar la concepción que tenemos de la muerte, y eso es lo que Jesús
nos está enseñando en este pasaje. Mirándonos, desde el punto de vista que vemos acá y poniéndonos por encima de la mentalidad saducea que coloca la esperanza solamente en el aquí y en el ahora únicamente, comprendemos que la resurrección de Jesús es una anticipación de lo que va a ocurrir en el futuro para nosotros, los que hemos creído en Jesús, y para los que creemos en la resurrección. Así que eso hace que Jesús mismo se convierta en el objeto de nuestra fe y en el objeto de nuestra esperanza. Él es nuestra fe y Él es nuestra esperanza. Como les dije, resulta difícil hablar de la muerte, porque muchas veces pretendemos apartar de nosotros esta realidad y a veces son temas que no tocamos, porque son temas angustiosos, son temas que provocan dolor. Pero sin embargo no es posible experimentar la gloria de la resurrección si no pasamos por la experiencia de la muerte física. La culminación de la mortalidad para resucitar en inmortalidad. A la luz de la obra de Jesús podemos comprender la actitud de Dios, la obra de Jesús al morir en la cruz y al ser resucitado. Entendemos qué hay en el corazón del Padre. Así tengamos que pasar por la muerte, también tenemos la esperanza de pasar por la resurrección para la vida eterna. Y en toda la Biblia encontramos el tema de la resurrección y de la vida eterna junto a Dios. En los Salmos, dice en el Salmo 16, que Dios no puede abandonar a sus siervos fieles en el sepulcro, ni dejar que su santo experimente corrupción. También vemos en el libro de Isaías, cuando él habla que la muerte no reinará para siempre, y él estará limpiando las lágrimas de todos nosotros y resucitando a los muertos para una vida nueva. Así que ciertamente es preciso pasar por la muerte, pero teniendo la certeza de que nos encontraremos con el Padre. Como dice Pablo en 1 Corintios, este ser corruptible se reviste de incorruptibilidad y este ser mortal se reviste de inmortalidad. Entonces, ahí también dice en 1 Corintios que después vamos a ver ciertamente, claramente, como nosotros fuimos vistos. Dice que ahora solamente vemos como a través de un espejo, de algo nublado. O sea, es difícil entender cómo van a ser esas circunstancias, pero dice que después vamos a ver realmente cómo fueron las cosas, y vamos a ver que la muerte ha sido devorada en victoria. La resurrección de Cristo, su ascensión y el anuncio de su regreso abrieron nuevas expectativas para toda la humanidad y para nosotros. Jesús en la última cena también dijo: voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y os haya preparado este lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, estéis vosotros también. O sea, Él está preparando moradas para nosotros, y lo que quieren los evangelios es impregnarnos de esa fe y de esa confianza que Él va a regresar por nosotros, para que estemos juntamente con Él por toda la eternidad. Ahora, no sabemos la fecha, no sabemos, no se nos informó cuándo es la fecha. Por lo tanto, es preciso tener paciencia, tener perseverancia en la espera de nuestro Señor Jesús resucitado.
Dice San Pablo, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter todas las cosas. Dios es un Dios de grandes proezas, y resucitarnos no le va a quedar grande. Como el Espíritu Santo transfiguró el cuerpo de Jesucristo cuando el Padre lo resucitó de los muertos, asimismo el Espíritu Santo revestirá de gloria, de la misma gloria de Cristo, nuestros cuerpos, venciéndose la mortalidad y cambiándola por inmortalidad. Así para nosotros, la fijación de la esperanza solo en esta vida terrena ya no tiene cabida. Ya ese pensamiento saduceo no tiene cabida en medio de nosotros, porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Dice la palabra que Dios es Dios de vida, Dios es Dios de vivos, Dios impregna vida, Dios da vida. Por lo tanto, nuestra vida mortal también debe estar llena de vida, debe estar impregnada de vida. No solamente es existir, no solamente es el existir, sino es el vivir. El vivir es tener vidas plenas, gozar la vida. Y no como lo están planteando ahora, ¿no? Muchos hablan de filosofías y planteemos la vida y vivamos la vida loca, como la canción famosa de la vida loca. No, es tener una vida plena y llena de esperanza, ¿cierto? Llena de todas las posibilidades que nos ofrece el estar siendo discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Llegará el día en que el Señor Jesucristo llegue. No sabemos en qué momento o en qué hora, pero llegará la hora en que estemos allá juntamente con Él. Dice Juan, llega la hora y ya estamos en ella, en el que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán, y los que la oigan vivirán. En el credo nosotros confesamos, confesamos, eso es una confesión. Cuando nosotros hablamos el credo, decimos el credo, estamos haciendo una confesión de fe. Decimos: Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre, y de allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y que creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Entonces es importante entender que nosotros mismos articulamos esas palabras, y que eso es lo que debe llenar nuestra esperanza, eso es lo que debe animar nuestra fe. Y aquí es importante porque la iglesia misma es una herramienta muy importante en nuestro caminar hacia la resurrección con Jesús, porque es algo que no hacemos solos, es algo que nosotros hacemos en comunidad, porque en comunidad aprendemos sobre la palabra, en comunidad vivimos los testimonios de todos nosotros. Cada uno vive en diferentes circunstancias, diferentes momentos, unos momentos alegres, otros momentos difíciles, pero todos aprendemos en comunidad los unos de los otros, y también tenemos la oportunidad de apoyarnos los unos a los otros, de avivarnos en fe. Ahorita, cuando ocurrieron las muertes de las que estábamos hablando al principio, tuvimos la oportunidad, por ejemplo, con Mercedita, de estar aquí acompañándole en esos momentos difíciles, y ella se sintió muy apoyada por la comunidad. Entonces no es solamente el hecho de decirle que no, que Él está allá, sino también de darle ese abrazo, de transmitirle la vida que Dios nos ha dado. Dios es un Dios de vivos, y es un Dios de vida, y es un Dios que da vida, es un Dios que impregna vida. Así que nosotros estamos llamados también
a estar en esa dinámica de dar vida, de dar vida en donde estemos. O sea, estamos llamados nosotros también a ser agentes de vida, de dar vida a donde nosotros lleguemos, en nuestras familias, en nuestras profesiones, en la sociedad, en medio de todas las circunstancias donde nosotros estemos. Es interesante porque hay mucha esperanza. Bueno, hay escepticismo también sobre el tratado de paz que hay ahorita entre el gobierno y la guerrilla. Pero no hay tratado de paz, no hay programa político, ni social ni económico, que sean capaces de impregnar vida a la sociedad. La vida la impregnamos a través de que las personas conozcan a nuestro Señor Jesucristo, que conozcan a Dios y que ellos mismos se impregnen, crezcan en fe y se llenen de esperanza de que Dios es un Dios de vivo y que la resurrección es nuestra esperanza hacia un futuro glorioso con Él. Esta semana podemos vivir con ese propósito de tener una visión un poco más allá sobrenatural de nuestra propia circunstancia, una visión un poco más infinita de nuestra propia vida y tener en cuenta que Dios es un Dios que hace grandes cosas, hace grandes proezas, de que no le queda grande nada de nuestra existencia. Aunque los problemas no se resuelven solos, sí podemos enfrentarlos con la confianza y con la esperanza de que Dios es un Dios de vida, que está por encima de todos estos problemas, así como estuvo por encima de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que lo resucitó para gloria. Dios es un Dios de vida. Estas palabras de Dios.